Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Soy José Chicone, agradecido de que me hayan invitado a este programa para platicar con el amigo Pepe Avelar. Soy un publicista que lleva más de 30 años en Tijuana, 40 años en México, de haber llegado a México. Así que bueno, todo lo que sea a partir de esta charla va a ser interesante para los dos. Y yo, insisto, muy agradecido por la invitación. Estoy en uno de esos programas de Hoy con Pepe Avelar que me dan miedo, sinceramente. Conozco mucho a José Chicone, aquí mi tocayo, nos llevamos muy bien desde hace muchísimo tiempo. Yo puedo decir mucho tiempo, porque luego la gente se anda quitando la edad, don José Chicone, hombre. ¿Qué pa' qué, verdad? O sea, a esta altura, digo. A esta altura no. A estas alturas del partido. No, claro. No, bueno, eres todo un personaje argentino de esta ciudad. Argentino de Tijuana. Argentinizado, vamos a decirlo así. De Tijuana. Argentino tijuanense, así que... Y bueno, pues además talento aquí de la casa, ¿no? Que eso me encanta mucho más. Llegaste, ¿cuándo decidiste salir de Argentina? ¿Y cómo le has hecho en todos estos 40 años que tienes en México para seguir teniendo tono argentino, Pepe? Bueno, los acentos son muy difíciles de eliminar del todo y lo vemos acá en México con... no sé, un yucateco, un veracruzano, un sinaloense. Que los ubicas inmediatamente. Pasan, ¿no? 60 años y imagínate de país en país. Y en esa época no había tanto medio de comunicación inmediato. Entonces ahora sí, ahora es probable que oigas más hablar argentino, simplemente por el internet, simplemente por los chistes, por lo que te venga, las películas. Por las facilidades las facilidades son producciones, inmensas. todo. Entonces, claro, uno cuando se juntaba con argentinos se desplayabas con el tono. Y yo tengo la suerte de visitar cada 2 o 3 años a mis hermanas en Argentina y bueno, pues se te vuelve a pegar el acento de nuevo. Es muy difícil quitar el acento. Pero además Argentina es maravilloso, yo te lo he dicho todo el tiempo. Que estuviste, a claro. mí me encanta, yo fui el año pasado y fui hace algunos años atrás, yo volvería la cantidad de veces que me invitaras. Tú nunca me has invitado, por cierto. El lindo país, está medio caro, pero estamos lejos para Argentina, pero sí es un hermoso país como lo es México, como yo creo que toda Latinoamérica tiene lugares hermosos. ¿Por qué decidiste venirte a México? Fíjate que fue una cuestión de trabajo, de querer dar un salto más allá de lo que... Yo empecé muy chico en la publicidad, a los 14 años. Fíjate nomás. Sí, era un chamaco. Estaba estudiando en la Escuela Técnica de la Publicidad, que ahí fue mi título. En esa época era técnico en publicidad. Después la secundaria. Es decir, después de la secundaria... como una parte técnica. Como una parte técnica. Y después, claro, terminas la carrera a los 20 años. Pero yo ya llevaba 6 años de ejercicio, o 5, pon tú que a los 14 empecé con unos pininos, ¿no? Como yo soy muy lector desde muy chico, tenía facilidad para escribir. ¿Y qué empezaste haciendo en el tema publicitario? Digo, has hecho una vida alrededor de la publicidad, del marketing. ¿Qué empezaste tú Empecé a trabajar con una bebida que se llamaba Cinzano Soda. El Cinzano es un vermut italiano. Sí, claro, pero con CZ. Con sí, Cinzano. Pero Cinzano. era una bebida nueva que era Cinzano sola, horrenda, porque tenía un sabor rarísimo, no tenía nada que ver con el otro Cinzano y la gente... Pero bueno, a mí me pidieron... ¿Y se escribía igual? Igualito, además es Cinzano Soda, era de la Cinzano. Era de ellos. Era una variante de las bebidas, sí. de un aperitivo, digamos, de un vermut. De un vermut, claro. El Cinzano es un vermut. Claro, entonces... esa fue mi primera aventada. Y después, bueno... O sea que te diste cuenta desde muy chico que los temas de publicidad a veces no corresponden con la realidad. Sí, efectivamente, o lo que quiere vender el cliente. A lo mejor para el cliente su realidad o su percepción del producto no era exactamente del gusto de los demás. Muchas veces sucede, y sucede ahora también.
porque hay clientes que te quieren vender un producto Sí, pero y tú ahora... se lo compras porque creen las bondades del producto, pero el público no lo acepta. Sí, claro. Sí, pero ahora, por ejemplo, pues están los focus group, Claro, están claro. los temas de investigación, los temas de visualización de marcas, si está atractivo tal cosa. Antes, pues era dedito. Sí, antes era muy- déjame ver qué se me ocurre, ¿no? Era mucho trabajo, era mucho trabajo. Sí se hacían lo mismo, eran focus group, eran sesiones de grupo que se hacían, degustaciones para si el producto era aceptado o no. Entonces había cierto perfil donde se aceptaba el producto, pero como todo producto de ese nivel tenía que venderse mucho, no era para un perfil muy exclusivo, entonces por eso desapareció al poco tiempo. Terminas esta parte de la carrera que estudias en este tema muy joven. ¿Te dedicas inmediatamente profesionalmente a la publicidad? Seguí en la publicidad y bueno, ya cuando tenía 23 años me metí al mundo de la comunicación. Es decir, yo no tengo título, pero soy comunicólogo porque he hecho muchos ensayos sobre comunicología. Pues ya quisiéramos tener tu experiencia en el tema. Y en México me contratan en Comunicología Aplicada de México, de Eulalio Ferrer, no en la agencia. Yo empecé en Comunicología Aplicada y luego me pasé a la agencia y luego en los dos lados, ¿no? Porque era... Ya estando en México. Ya estando en México. Pero, en México o sea, fue mi carrera más fuerte porque en realidad manejé productos... no sé, en aquella época como Domecq, como sí, pero a ver, Gigante. primero, antes de que me platiques esa historia de las Sí. marcas, porque te voy a preguntar mucho de marcas, ¿cómo haces ese brinco o de qué manera recibes la invitación para venirte a México a trabajar? Bueno, es una buena pregunta. Por medio de un tío mío que era conocido de don Eulalio Ferrer, me piden a mí unos ensayos sobre comunicación latinoamericana. Cómo la veía yo, cómo la interpreté. En esa época, para imbuirte de datos era complicadísimo. No, claro. Tenías que estudiar. No, que y le leer agradezco y a Dios buscarle. que en esa época no había internet porque éramos, No hubieras terminado, ¿no? éramos mucho menos flojos. Ajá, sí, claro. Entonces trabajábamos más, por lo menos en el campo de la investigación. Entonces me interesó mucho y fui combinando hasta que trabajé 4 años en Publicidad Ferrer y luego me puse mi propia agencia. Estando En la Ciudad de México, en la Ciudad de así México. es. Que todavía era creo que DF, tocó departamento. Distrito Federal. Departamento del DF. Distrito Federal, sí, Departamento del exactamente. Distrito Federal. Y bueno, ahí ya con la agencia propia, con 2 socios más, una agencia pequeña, pero que fue creciendo conforme nos dedicamos al servicio. Era una agencia que tenía la característica de la creatividad, obviamente, pero básicamente en el servicio. Nosotros aprendimos, o yo había aprendido, que tú podías ganar una campaña con una muy buena creatividad, pero la podías perder a los 3 meses por falta de servicio. Al cliente. No es, claro, no es lo mismo vender una campaña de flashazo que le gustó al cliente Sí, y claro. luego cuando te piden Que los te anuncios... acepte la idea. Ajá. Claro. Y luego te piden los anuncios. Bueno, tú de Tardarte, servicio sí. puedes hablarme un rato largo. Así es. Tú sabes lo que es el servicio. Así es. Tú si fallas Es en lo que se nota. en tu negocio, fallas en el servicio, te pueden decir un día, qué bonita la decoración te quedó, pero es hasta superficial. Tú dices, totalmente. qué bonito. Pero si el servicio falla, ahí se olvidaron Perdiste. de que está bonita el salón y los moños. Todo te da igual. Da igual, exacto. Bueno, entonces en la publicidad ocurre lo mismo. Si no tienes una buena base de servicio, fracasas. Ahora, ¿a ti te tocó esa época desarrollarla? Porque al final tú estabas creando publicidad en la que pues todo era manualito y recórtale Todo. y pega y hace Claro. ¿cómo se llaman aquellas cosas grandes? El negativo. El negativo, sí, no, todo Para un que proceso. puedas imprimir y no me gusta. Y, larguísimo. larguísimo. Un proceso muy Para largo. hacer cualquier folleto, cualquier impresión. Era una Todo cosa era distinto, impresionante. Pepe, porque en aquella época la gente leía más. Entonces, para un brochure, para un folleto, había que escribir mucho, con mucho detalle. Para una bebida, lo mismo. Tenías que, para cualquier cosa, un mueble, tenías que dar el detalle La de quién lo había descripción, fabricado, ajá, sí. la descripción. Era muy, muy profusa la información. Y todo iba a imprimirse, no es como ahora que la misma información o el contenido. Pero ahora los públicos fueron cambiando y evidentemente hoy a la gente le gusta lo rápido, lo corto, lo conciso. Sí, y ahí la tienes frase que pegadora y si no... pegadora y una explicación muy leve, aunque debajo, de manera subyacente, esa información tenga 10 hojas. Pero lo principal, lo básico para que la gente lo domine, tiene que ser corto. Y antes no. ¿Qué te ha gustado de trabajar en la publicidad? ¿Cuál ha sido la parte que tú dices, esto es lo que me ha mantenido durante 40 años trabajando en publicidad?
Me gusta todo, me gusta el producto porque es un desafío cuando sale al mercado, cuando se quiere mantener en el mercado, cuando quiere crecer. Me gustan mucho las campañas de bien público. Trabajé muchos años con campañas de bien público porque son las campañas que, como no predomina el dinero, tienes que mover al sentimiento a la gente y tienes que explicar más de qué se trata son más complicadas. para que la gente se conmueva, Sí, claro, que la gente es mucho apoye más una complicado. campaña. Claro, el producto te puede gustar o no, te puede Se va a cautivar. notar en la venta, se va a notar en la no. exposición, en Si la es un recordación. carro, la claro. pinta del carro, las bondades del carro, y si es una ropa, lo mismo. Pero las campañas de bien público son las más complicadas y a mí me gustan porque son un verdadero desafío para acercarme a la gente. Pero bueno, en general Ahora, todo. llega un momento en el que decides cambiar de residencia, vienes de Argentina, te quedas a Ciudad de México y de repente dices, ya no quiero estar aquí. ¿Por qué te vienes a Tijuana? Mira, me casé en la Ciudad de México, nacieron mis 2 hijos en la Ciudad de México. Yo venía de un divorcio en Argentina con una hija en Argentina que luego... Muy jovencito, por cierto. Oh, sí, no, sí, yo me casé a los 21 años. Espérate nomás. Era un chamaco. Un bebé. Un chamaco. Guapísimo, además. Dilo, era guapísimo. Estaba, ¿no? a En los esa 21. época era la época de la conquista. De la conquista no Yo he visto fotos tuyas de muy jovencito, eras muy guapo. No, hay que reconocer. estaba en sintonía. No digo que no lo seas ahora. No, ¿eh? no, no, por favor. No, Ya no. No me van a acusar a mí Oye, tus fans los ahora años, de algo. los años hacen mella, los años hacen mella. No, fue un poco la decisión de una ciudad que ya mediados, casi fines de los 80, o después del 85, se volvió muy conflictuada, caótica, colapsada. A veces tenías que recorrer toda la ciudad para atender un cliente al día o 2 clientes al día. Todo eso cansa porque... Te recordarás de aquella época, Ciudad de México, que además de todo esto era una contaminación brutal. Brutal. Que llegabas a Ciudad de México y te dolía, uno que venía de provinciano, Claro. llegabas y te dolía la cabeza 2 días. Exactamente, y no es cuento, claro. No, no es cuento, claro que no. Los que estábamos sumergidos ahí, perdón, en ese ambiente, no lo sentíamos, pero el que venía de afuera lo sentía. Bueno, entonces es buscar una nueva alternativa y con un amigo mío, actor, ya fallecido, Aldo Monti, fue el que insistió en que este era el lugar. Y yo conocía México. Antes del terremoto. No, o después del terremoto. terremoto. Yo llegué acá en los fines del 86 y empecé prácticamente mi actividad en el 87. Ya. Por eso hablo de 32 años. Cuando Aldo vino para acá y yo tenía ya en ese momento la suerte de conocer todo México. Yo conozco los 32 estados de México. Ah, mira qué maravilloso. Pero Yo como turistólogo te digo que no. No, Yo no los conozco yo todos. sí, yo sí, porque me faltan trabajé unos 3, 4. Toda pero la zona del sureste, yo he trabajado mucho tiempo afuera. Porque la comunicación te lleva a eso, ¿no? Claro. Trabajé para distintos gobiernos o tenías que trasladar productos, entonces era un trabajo apasionante que me hizo conocer todo el país. Y cuando a mí me dijo Tijuana me extrañó, Aldo, porque pensé que me iba a decir Guadalajara, Vamos a- Monterrey, ciudades más grandes, o Puebla, y yo, Tijuana, dice, no, sí, esa es la ciudad del futuro, fíjate. Porque además hay un cruce espectacular de, bueno, todo un convencimiento de él, y bueno, pues no tuvo mucho que... te dijo, te convenció, Me convenció. de inmediato. O sea, por lo menos, no, me trabajó como 1 año y fracción. Ok. Sí, hasta que yo me animé, porque no me quería mover, bueno, pues ya años que ya estaba con la agencia, pero ya me decidí, me vine para aquí. Y llegas y ¿qué encuentras en Tijuana? Porque es una época, a mí me tocó llegar en el 86 a Tijuana a estudiar. Pero claro, yo tenía 17, 18 años. Llegué yo, según yo nomás, también 1 año para luego irme a Guadalajara, que nunca me fui, ¿verdad? Tomé agua de la presa. Claro. Ese dicho de tomas Sí, agua de la sí, sí. presa y las carnitas Uruapan, o sea, y no conocías Tijuana, o Claro, sea, a mí me claro. tocó completamente. Entonces llego y llegaste en una época en la que Tijuana pues estaba en su pleno auge y la línea y cruzaba rapidísimo Lo que Estados pasa es que Unidos estaba y demás. en el ambiente nuestro, en el marketing, en la publicidad, no estaba, la ciudad estaba en pañales. Sí. Había gente que hacía esfuerzos personales, pero la publicidad todavía no se entendía muy bien para qué servía
¿por qué había que pagarla? ¿Por qué había Bueno, es que era una época tampoco en que estaba tan desarrollado el tema de los medios, eran muy Exacto. focalizados las estaciones de radio, muy Exactamente. enfocado quien hacía televisión. Pues no, bueno, para que te produjeran un comercial de televisión, o sea, era el tango del mundo. O sea, Fue el talón de Aquiles que yo sentí cuando llegué. Lo demás, todo 10 puntos, la gente fantástica, un recibimiento increíble. la aceptación. La inmediatamente. aceptación, yo no tuve ningún tipo ni siquiera en broma, como en el caso de Distrito Federal, que al argentino era la broma, ¿no? Ah, es argentino, te traían esa distancia. No, acá para mí fue muy fácil establecerme y bueno, y con el compromiso serio de cumplir, de dar. ¿Quién fue tu primer cliente? Si te digo que fue mi cliente. Hoy te dio risa, no sé por qué. Me dio risa porque fue VIXA. Ah, mira nomás, Fíjate. los de los aires acondicionados. No, Ah, ¿no? fue lo de bombas y calderas. Es la ya, gente ya, de la gente de construcción. González. Ah, sí, cómo no. Por eso me Ajá, reí, sí. porque justo ahora está Arturo en su apogeo, ¿no? Como Ajá, candidato, pero yo trabajé para ellos, ella fue mi primera. Y luego el propio lugar donde yo rentaba el local, que era en Plaza Patria. Empezamos a organizar eventos. Claro, estaba recién construida. Estaba Plaza hermosa en Patria, esa sí, época, preciosa. claro. Después se Fíjate que recientemente fui y la volvieron a renovar por Qué bueno, dentro. qué bueno, me da porque mucho sí, gusto. porque era una plaza muy bonita, Claro. recordarás. Y yo primero la vi muy deteriorada y tal. Ya la volví a ver bien. Qué bueno, qué bueno. Digo, viejita, porque estamos hablando de 30 Sí, años, sí, sí, 30 y más de tantos 30, años, sí. pero ya renovada. Entonces empiezas a trabajar para Plaza Patria. Empiezo para VIXA, Plaza Patria, y luego, bueno, ya te empiezas a hice una presentación con los que en aquella época eran mis socios, luego al final me quedé yo solo, en el Fiesta Americana, lo que era el Fiesta Americana. Ahí hicimos una presentación. Hay gente que le sigue diciendo Bueno, Fiesta en esa Americana. época era Fiesta Americana. Sí, claro. Y Recién inaugurado también. y presentamos con un video de aquella época, con slide de aquella época, era todo el background que traíamos de México y la trayectoria de cada uno. Y bueno, ahí nos animamos y empezamos a luchar con un mercado que todavía no se entendía. Y yo tenía todavía mi agencia en México, entonces iba y venía. Tenías iba y los venía. piecitos. Sí, y claro. aparte en una época en la que la conectividad todavía estaba, batallabas para subirte al avión. Terrible, claro. Sí, Entonces, si había 3 vuelos y no había vuelos y vete esta mañana Entonces me porque iba no sé cada qué. rato a México, mi socio cada vez que llegaba a México se enojaba, porque decía que ¿qué te fuiste a hacer? Y que ¿Qué estás haciendo hasta regrésate. allá? Pero bueno, ya como tú lo dijiste, el agua de la presa, yo creo que hay un montón de cosas que te van atrapando, ni Claro. siquiera podemos ser tan lineales. Son muchas cosas, inclusive la vibra que tiene esta ciudad, ¿no? En es la entrecruce. energía de la gente. Es la energía de la energía, el gente, entrecruce de fantástico, ¿no? De que, claro que a veces aborrecemos los lunes feriados de aquel lado porque se nos pone la ciudad, pero también esa es una manera de Pero que también hace es explotar la ciudad. Es parte de una dinámica en la que la ciudad así ha crecido. Los Claro. que tenemos más de 25, 30 años aquí, Claro. vivimos aquella época en la que la revolución era una locura, que no podías Claro. ni caminar. Ahorita no se puede caminar, pero por los locales. Sí. Antes no se podía caminar de los gringos en la mañana, los tours, camionetas, Sí. camiones y demás, y luego en la Japoneses, noche. chinos, Sí, japoneses. sí, Era impresionante, claro, es impresionante. verdad. Y era- como decían por ahí, se barrían los dólares, ¿no? Sí, es verdad. Y luego, bueno, todo lo que, después, bueno, trabajos a la Secretaría de Turismo, políticos, he trabajado marketing político mucho tiempo. A gobierno directamente. Lo sigo ¿no? haciendo, a candidatos, a gobiernos ya establecidos, ya empezamos a trabajar desde el comienzo. ¿Qué te parece esta evolución que ha tenido lo que es una agencia de hace 30 años, 35 años, a lo que se han convertido las agencias ahora con una lógica pues hasta medio digital para todos lados y de repente la gente dice, no, los medios tradicionales, yo veo una combinación que no puedes vivir sin los medios tradicionales porque No, claro. te dan una garantía Claro. de seriedad, de tranquilidad como cliente, como candidato, como gobierno. Y obviamente el repetir, replicar en medios digitales todo lo demás que haces. Pero es un cambio brutal de la forma de operar una Terrible. agencia, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo y muy a favor de todos los cambios, sobre todo de la celeridad de los procesos, que ahora vas en el carro y puedes ir hablando y redactando un texto, y alguien lo está recibiendo y ya lo está recibiendo el cliente. A mí eso me encanta, esa conectividad inmediata me encanta.
Lo que creo que hemos perdido es en contenido. Es decir, los contenidos no me gustan como están los chicos preparados para el contenido. Cuando tú lees, ¿y a qué me refiero con el contenido? No solo al detalle del producto, sino al gimmick, al tener la frase adecuada, al tener... A lo que es verdaderamente la creatividad, ¿a eso te refieres? Exactamente. Pero Y aparte, y aparte lo que es la credibilidad, que se viene abajo cuando tú, por ejemplo, escribes en un periódico. Tú escribes en un periódico y para escribir en un periódico te estás jugando tu nombre, claro. Hiciste una investigación, estás... Es que lo que te iba a comentar precisamente ahorita con lo que me decías, o sea, la creatividad no es espontánea, es porque has leído, porque has visto, porque has viajado, porque traes información, porque investigaste, porque le diste vuelta a los temas, claro. Porque tienes amigos exitosos que te platican cosas y de ahí salen las cosas, ¿no? Claro, decía un publicista americano de la época de los 40 y los 50 que la publicidad era 97% de transpiración y 3% de inspiración. Así que sí, la inspiración estaba, pero había que trabajar. Ajá, sí, claro. Entonces yo creo había que sudarla. Sí, había que sudarla. En ese terreno siempre es lo que tengo un poco no sé, de prurito. Sí, es que fíjate que ahorita yo veo, por ejemplo, las nuevas generaciones, y te quiero preguntar precisamente de ese tema, las nuevas generaciones todos dicen, sí, ya estudié marketing, ya estudié comunicación, voy a poner una agencia. Cuando todavía no están preparados para poner una agencia y mucho menos para dar un servicio de calidad al cliente. Claro. Y la pregunta es, ¿qué es lo que crees que deben de hacer los muchachos? Porque finalmente, pues ya los tenemos en el mercado. A veces yo creo que hasta engañando clientes, ¿eh? Praxis. Tienen que practicar más el mercado, tienen que trabajar más las cosas antes de ponerse un rótulo. Antes de ponerse, soy una agencia, tienen que primero trabajar mucho. Pueden trabajar para otras agencias, pueden trabajar, y ya cuando sea el momento, ellos mismos se van a dar cuenta, y la propia agencia seria que los contrate, se van a dar cuenta si pueden. Porque eso de salir al mercado, aventarse en el mercado, no está bien, porque lo que haces es, y sobre todo cuando salen con precios absurdos, que dices, claro. no puede ser esto, no puede ser porque el cliente va a creer de que esto cuesta eso, claro. Y eso no cuesta. Sí. Bueno, a ti te debe pasar en tu servicio, ¿no? Bueno, que tienes 200 competidores que van y se encuentran con latitas de refresco. Voy a sacar mi edad a relucir con esto que voy a decir, pero en la película Los Gremlins les aventaban agua en el estómago y salió otro Gremlin, ¿te acuerdas? Exactamente. Yo siempre, eso digo lo de repente los coordinadores de eventos. El domingo a alguien le mojaron porque fue el sábado una boda y el domingo le mojaron y decir, el lunes soy coordinadora de eventos. No, espérame, andan engañando gente. Digo, tengo compañeros que son exitosísimos y muy profesionales en el tema, pero también tengo gente que entra y sale del mercado, cada año, ¿no? Y el problema no es solamente que se hacen daño a ellos, el problema es lastimar el genérico. Claro. Entonces, todos los que organizan bodas son iguales, todos los publicistas son iguales, y no es así. Yo creo que debemos tener mucho cuidado con eso. Y nadie está contra el progreso, y menos con la juventud. Yo todo mi personal promedio es 30 años. No sé, son todos jovencitos, jóvenes. 30, 32 años. Son muy jóvenes. Yo trabajo con jóvenes, pero son jóvenes acostumbrados a la obligación, al trabajo arduo. No, y bueno, con una dirección que tú les estás dando. Con una dirección que les damos. Tocayo, ¿qué te hace falta hacer en materia de publicidad, en materia de marketing, en materia de comunicación? ¿Qué te hace falta? ¿Qué otra cosa te gustaría? ¿Escribir un libro, por ejemplo? Ya escribí un libro que ya tiene 20 años el libro, lo lancé en el Secut. Pues ya le puedes hacer otro, dice mi esposa, tienes el 2, el 3 ahí con alfileres en la casa, lo tengo escrito, pero viste que te absorbe el trabajo y lo vas dejando, pero sí, sigo. Y sigo escribiendo cosas mías, a mí me encanta la novela, me encanta escribir y me encanta, fui guionista mucho tiempo, entonces me gusta el guión, me gusta ser crítico de guiones o de cine, por ejemplo, que soy cinéfilo. Pero, en fin, y todo, los hobbies que tengo, como el caso del tango, que hago un programa, un podcast que tiene mucha información muy buena. Da el nombre del podcast, la gente. Sí, es Tango Sensei. Vale la pena, porque aprendes, Y eso lo grabamos, y eso sí, fíjate, es bicultural, porque grabamos en San Diego y grabamos aquí. Por comodidad grabamos más en San Diego porque ya está el estudio, pero a veces grabamos aquí
en vivo o grabamos. ¿Bailas tango? No, No. no, canto. Ajá. Un día vengo con el micrófono, con una guitarra. Sí, con la guitarra aquí. No aprendí a bailar, pero soy un estudioso de esa música y me gusta la música. Yo creo que, fíjate, estoy más en la cuestión, bueno, profesional, siempre el desafío de que, no sé, si me da un producto a alguien o una empresa, tengo que cumplir y tengo que estar pegado al cliente, a ver cómo le va al cliente. Yo no vendo campañas y me desaparezco. Te desapareces. No. Estás en forma integral. Trabajo con ellos. ¿Te ves retirado, Pepe? Fíjate, por ahora no. Por ahora no. A veces sí me digo, pues ya, No, ya- bueno, ya no me tiene tengo que ver uno si se cansa o no se cansa uno. Me canso yo que tengo 50 Claro, años. o sea. yo no me veo, por ahora no. Hay mucha demanda de mi presencia o de lo que hago y entonces estoy entretenido. Eso aparte de todos los hobbies que son tan lindos. Como ¿no? hacer programas aquí en TV ¿Cómo? Azteca, No, claro, por ejemplo. el programa es una delicia, igual como te pasa a ti, que lo haces de sí, manera claro. relajada. A mí me encanta hacerlo y acá en esta casa encontré mucha gente amiga, como es tu caso y como el caso de todos, para que no se pongan celosos, para no nombrar a nadie. Nadie. Pero Porque toda solo la, estoy yo aquí. toda la gente muy bien me trataron y bueno, sacó un poco lo que a veces traes escondido y no te animas a hacer Así es. y de repente te dan la oportunidad y lo haces. Así que yo creo que no tengo metas muy ambiciosas, no soy una persona materialista, pero no de dientes para afuera. No soy materialista, no me interesa a mí lo material. No, me interesa la comodidad, vivir sin a gusto, sobresaltos. ¿no? Sí, Imagínate claro. un hombre grande o una pareja grande encima con sobresaltos, no, eso no. Pero no soy un hombre de grandes lujos ni nunca viví una No, vida. pero digo, tú tienes una agencia exitosa, tienes un esquema en el que la gente te reconocen. Yo he estado en restaurantes comiendo contigo y la mitad del restaurante te saluda a ti, la otra mitad me saluda a mí. Es chistosísimo eso. No, pero es muy lindo, claro, muy lindo. Pero además es muy gratificante porque Claro. significa que has hecho una vida productiva, que has sabido hacer amigos, que la gente en un momento dado no solamente te reconoce, porque yo creo que podemos reconocer a mucha gente, pero no te atreves a acercarte. Claro. Y contigo no, la gente llega y te dice, Pepe, don José, José, ¿cómo está? O sea, siempre te pasa eso, eso Sí. me encanta, ¿no? No, a mí también, imagínate, porque yo creo que es un poco y te pasa y te va a pasar lo mismo, porque todavía te faltan muchos años, pero yo creo que es la trayectoria que debes cuidar, ¿no? La parte ética, lo que se usaba mucho antes, que cada vez se usa menos, desgraciadamente. Pero la parte- Desafortunadamente. desafortunadamente, pero la parte ética hay que cuidarla. Nunca sabe uno, y bueno, además por convicción, ¿no? Como decía un maestro amigo mío, no hay que robar porque no te ven. Porque no te vean, no. No hay que robar porque no hay que robar. Bueno, punto. O sea. en este caso, ya desde el aspecto moral. Entonces, en este caso, en el comportamiento del trabajo, tiene que ser exactamente lo mismo y yo creo que la gente te lo regresa, ¿no? Yo te felicito, Pepe. La verdad es que eres el ejemplo para muchísimos publicistas. gracias. Mucha gente habla muy bien de ti en tu sector, lo cual a veces es más complicado. Sí, claro, tengo muchos porque una amigos. cosa es que tus clientes estén satisfechos, la gente que está a tu alrededor satisfecha, tu familia, amigos, pero que otros publicistas, otras agencias, otra gente que se ha dedicado toda la vida a esto, hable también de ti, habla creo de una trayectoria limpia, ética y que pues vas a seguir impactando en nuestra querida región, ¿no? Dios te oiga, como decía mi abuela. Ya se nos Dios te terminó oiga. el tiempo, Muchísimas porque este gracias. programa es bien rápido. No, qué bárbaro. No, Cuando no. estamos a gusto platicando es mucho más. Nunca me han dejado tener café aquí, pero si imagínate que tuviera cafecito aquí No, enfrente. no nos vamos No, más, hombre, claro. no nos vamos nunca. Me pongo las chanclas y me quedo acá toda la noche. Muchas gracias por estar hoy con Pepe Avelar, con este personajazo de Tijuana, don José Chicón.